Doctor, queríamos analizar con usted esta ley que nuevamente tomó vida ayer en la Corte Suprema, proyecto de ley que tomó vida en la Corte Suprema de Justicia y denominada ley antichicana por parte de los mismos. ¿Qué pensás al respecto, doctor? ¿Cómo ves esta iniciativa por parte de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que muchas de estos proyectos eh, surgen justamente en el seno de la incapacidad de aplicar las reglas que ya existen y tratan muchas veces de establecer nuevas reglas para finalmente eh, tal vez de alguna manera equilibrar lo que no hicieron antes. En relación a las recusaciones, y vamos a hablar de las recusaciones en sí, yo creo que las herramientas actualmente están instaladas y si no se las utiliza, cambiar acá la ley, y en este caso desde mi perspectiva, cambiar para peor, porque tiene algunos puntos que son sumamente discutibles, porque establece que el tribunal o el órgano que deba resolver la recusación no puede ser recusado, por ejemplo. Y al no poder ser recusado, la contracara es que sus integrantes tampoco se podrían inhibir entonces. Porque si se inhibieran, el tribunal que le sigue, si inhibiera, el tribunal que sigue en orden le impugnaría, el magistrado del tribunal que sigue en orden le impugnaría porque no tendría por qué inhibirse ese órgano y lo cual hace que finalmente te resuelva una recusación un tribunal donde podrían haber más de un miembro con una causal, bueno, una causal de una forma de decir porque en realidad ya está prohibido, pero una causal de tener que apartarse o establecer en su artículo 16 que habla que durante la tramitación de la causa no podrá intervenir como apoderado o patrocinante aquellos profesionales que se hagan respecto al magistrado en una relación notoria que obligue a esa inhibirse. Eso para mí me parece muy grave, ¿verdad? Porque violenta un principio básico que está consagrado en la Constitución del derecho que tiene una persona de designar al abogado de su confianza. Yo Doctor, entiendo muchas veces que de mala fe se pueda meter abogados que tengan alguna causal de inhibición o de recusación con un juez, pero yo creo que eso debe ser tratado en la medida de la conducta disciplinaria de quien se presta para eso, pero esa es una decisión que se debe tomar sobre la base de cómo se comporta ese profesional. Te doy un ejemplo. Si yo tengo una causal de excusación con el juez A y me nombran a mí como abogado, se excusa el juez A y en la siguiente audiencia ya interviene la abogada Perla Silviero y no Ricardo, entonces, bueno, habría que ahí analizar la conducta disciplinaria de Ricardo. Pero ¿qué pasa si realmente el cliente le quería contratar a Ricardo, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno podría, sobre pretexto de una chicana, prohibirle a un ciudadano que tenga al abogado de su confianza? Y bajo esa condición también prohibirle al abogado que trabaje cuando alguien le contrató para que ejerza su defensa, en mi caso era que me dedico al ámbito penal, o ejerza su representación a aquellos que ejercen el área civil. Yo creo que acá es un proyecto de ley donde se nota la mano de personas tal vez que no estuvieron del lado de afuera de la profesión y creen resolver las cosas de una manera seguramente con muy buenas intenciones, pero como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de todas esas buenas intenciones. doctor, Yo creo que este proyecto de ley no debería ser aprobado así como está por lo menos. inclusive habla en una parte, doctor, que ni siquiera los peritos y médicos forenses propuestos por las partes no podrán ser recusados. Sí, acá hay, como te digo, una cuestión, unas transgresiones hacia principios constitucionales muy básicos. Y como te dije, si lo que se ve es una inconducta al profesional, porque acá también hay que considerar esa posibilidad. Acá no vamos a simplemente tirotear el proyecto y tirotear contra los magistrados o contra funcionarios del Estado. Acá hay que reconocer también como profesionales del ámbito privado que sí existen mala praxis que muchas veces los abogados cometemos. Sin embargo, esas conductas deben ser identificadas y sancionadas
no prohibir, por ejemplo, nombrarle como abogado a alguien que tiene una causal de excusación con un magistrado, porque, como les dije, ahí uno está alterando dos garantías importantes. Por un lado, el del ciudadano de elegir el abogado que él quiere tener, y por otro lado, el abogado que le está impidiendo trabajar porque resulta que el juez que justo tiene ese caso tiene una causal de excusación con él. Doctor, en este caso se notan varios puntos, a mi modo de ver por lo menos, de que hay cuestiones inconstitucionales. Por ejemplo, rechazo in limine de la recusación por parte del mismo magistrado. Después, que solamente vos podés recusarle en el primer escrito, dice, ¿verdad? ¿Y qué pasa si dentro de la tramitación de la causa hay alguna causal de repente, ¿verdad? Otro punto que veo, y justamente lo que vos estabas diciendo, el caso de que no se puede recusar, irrecusabilidad de los magistrados de segunda instancia que van a atender la recusación, por ejemplo, del juez de primera instancia. Y Sí. nosotros veíamos en el juicio justamente ante la Corte Interamericana contra el Paraguay por el caso del ex ministro de la Corte, el ex presidente de la Corte, ¿verdad? Que uno de los motivos del juicio era que eran irrecusables los jueces, en este caso los miembros de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Y acá se pone un proyecto de ley así, ¿verdad? De repente veo nomás, doctor, que voy a decir, no hay que tirotear, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si el proyecto de ley fue hecho por un ministro o se hicieron por ministro de corte y ellos son los que tienen que cuidar la constitucionalidad, no se entiende porque se vaya en contra de esta constitución, ¿verdad? No, Raúl, cuando me refiero a no tirotear, me refería a que uno no es que tirotea por tirotear, me refiero. Ah, No que uno no vaya a cuestionar, por supuesto. Yo, de hecho, lo estoy cuestionando. Me refiero a que sí existen conductas inapropiadas de nosotros los abogados. Sí. Ahora, como te dije, la cuestión es que por esa conducta inapropiada, lo que uno tiene que ver es si eso se puede demostrar en el marco de un proceso disciplinario, se tiene que aplicar la sanción correspondiente. Lo que no puedo hacer es prohibir. O sea, básicamente, si hay personas que cometen sicariato usando cascos, eso no significa que yo ahora tenga que prohibir que se usen cascos. Debería obviamente descubrir quiénes son y castigarle a ellos. De la misma manera, decir, por ejemplo, que un abogado no puede intervenir porque tiene una causal de excusación el juez con ese abogado, porque se estila presentarle a un abogado al solo efecto de que un juez aparte. Entonces, si eso es lo que se estila, lo que hay que descubrir son esos casos donde realmente ese abogado entró al solo efecto de la separación del juez y sancionarle al abogado que se presta a esa situación. ¿Y cómo eso va a establecerse? A través de una investigación disciplinaria donde demuestre, por ejemplo, que ese abogado presentó un escrito intrascendente y después nunca más intervino, por ejemplo, en el proceso. Ahora, lo que no se puede establecer de antemano que uno le puede poner a un abogado que tiene una causal de excusación con un juez. A eso me refería Raúl. Y obviamente lo del rechazo por el propio recusado in limine es algo que por supuesto no es razonable. Por otro lado, tampoco es razonable que el juez recusado resuelva hasta que se decida, porque finalmente la garantía que tiene el ciudadano de un juez imparcial ya va a ser violada si el juez resuelve antes de que le cambien, ¿verdad? Así que hay cuestiones así que uno dice, y si esto es iniciativa legislativa de la Corte Suprema, ¿ante quién me quejo contra la ley si es que esta ley se aprueba, ¿verdad? Sí, exactamente, doctor. Es como pedirle una reposición a mi padre cuando me da una orden y sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Tenga o no tenga razón, me va a decir, ya te dije, ¿verdad? Pero, doctor, en el caso del rechazo in limine, por ejemplo, para ponerte un dato, el juez Silvino del Valle fue echado por el jurado de enjuiciamiento, fue destituido porque él rechazó su propia recusación. Sí, y acá legalizan eso. Legalizan, punto uno. Lo de los, como usted estaba diciendo justamente, dijo lo de
no puede inhibirse ya que son irrecusables los miembros del Tribunal de Apelación. No, no, claro, porque del momento en que te dice que no es objeto, no puede ser recusado, la contracara es que tampoco se puede inhibir. Y vamos a suponer que el camarista que va a tratar la recusación contra el juez dice, mira, Ricardo Preda, yo le detesto a Ricardo Preda, de verdad que le detesto, y yo no puedo intervenir, o sea, con toda honestidad, y claro, por supuesto que me puede detestar, ¿verdad? Dice, con toda honestidad, yo le detesto, yo no quiero intervenir en eso, y el siguiente se va a inhibir, y el siguiente magistrado le va a impugnar y le va a decir, no se puede, como es irrecusable el que tiene que tratar, impugno tu inhibición, y por tanto, vuelve otra vez al juez que dijo que me detesta. O sea, imagínese que va a tener que resolver la cuestión el que afirmó que me detesta. Y después el tema probatorio, dice, solamente se puede probar una preopinión por escrito, dice. O sea, si un juez o un camarista en una clase ante 40 personas dice, yo creo que Preda es culpable y definitivamente es culpable, y después le toca a él resolver el caso, según esto, no se puede porque no está por escrito, aunque yo le llegue a los 40 alumnos a declarar que él dijo que Preda era culpable. Bueno, prueba tasada, algo que por lo menos en el siglo XX ya se consideró que las pruebas tasadas no pueden ser, y en especial para garantizar el juez imparcial, no puede ser legitimada una prueba tasada. A mí me parece cuestión así, te digo así, como dice abuela pluma, como dicen los españoles, es decir, sin analizar a profundidad el proyecto de ley, donde tocando más o menos te sale algo que no es correcto. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y más, doctor, porque esta situación yo creo que, como usted mencionó, se va a evitar si los mismos autores de este proyecto resuelven al instante las recusaciones, tanto a nivel de corte como a nivel de Cámara de Apelaciones, que es donde siempre se van y se quedan. Claro, y como te dije, incluso para mí es inconstitucional la regla que está en el Código Procesal Penal, de que el que, si no es el primer abogado, se le tiene que revocar la intervención miren, yo, y no sé si voy a pecar acá de ser poco modesto, pero yo jamás aceptaría jamás entraría en un caso para que alguien se inhiba. O sea, yo tengo una consideración hacia mí mismo y hacia mi prestigio, y si tomo un caso es porque yo voy a ejercer la defensa. Lo que no puede pasar es que la ley me prohíba a mí trabajar por un lado y por otro lado la garantía de la Constitución del artículo 17, no recuerdo si hizo octavo, noveno, por ahí, o séptimo, del artículo 17, que le da al ciudadano la garantía de elegir su abogado de confianza. Resulta que ahora, sin que la Constitución lo prevea, tiene una excepción, siempre y cuando sea el primero, porque si el segundo no puede ser, porque ahora ya está diciendo que ni el primero siquiera. Entonces, realmente para mí acá hay unas cuestiones que son muy, muy, muy graves, y yo creo que esta ley ni siquiera hace falta, ¿verdad? O sea, independientemente de pueden haber artículos que no son ni siquiera malos, pero las leyes también no deben ser dictadas por el solo hecho de ser dictadas, aunque los artículos no estén mal, sino uno tiene que ver si con lo que hay ya no se resuelven las cuestiones. Y el principal problema de las chicanas, entre comillas, es por quienes deben limitarlas, es decir, por el órgano jurisdiccional que tendría que agilizar los procesos y no tratar de establecer leyes que lo que impide es el ejercicio de la defensa. Así, cuando yo veo que los magistrados o los fiscales son objeto del jurado de enjuiciamiento de magistrados, salen gritando sobre las garantías del debido proceso y el Estado de Derecho, y bueno, si tuvieran un espejo y miraran sus actuaciones, yo creo que no saldrían a gritar tan fuerte el tema del respeto de la garantía del debido proceso. Acá veo, doctor, 17 inciso 5, es que se defienda por sí mismo o sea asistido por defensores de su elección. Claro. Ahí no dice salvo que tenga una causal de acusación con un juez. O sea, no. Y la ley no puede limitar una garantía si la propia Constitución ya no da esa posibilidad. Así que
ese artículo del Código Procesal Penal, que ahora no recuerdo, no sé si el 112 o algo así, del Código Procesal Penal actual, ese luego ya es inconstitucional para mí, claramente. Ahora, esta regla que dice luego que ni el primero puede ser, no sé cómo te explico, ¿verdad? Que Pero más doctor, que inconstitucional ya es no sé si, una... doctor, no Sí, sé si tenemos el mismo proyecto, porque acá el artículo 16 que va a hablar dice prohibición de intervenir a profesionales comprendidos en causal de excusación. Durante la tramitación de la causa, dice, no podrán sí, intervenir. O sea, no dice que sea el primero. sí, pero lo que pasa es que en la tramitación de la causa, ¿de qué se refiere? Durante la tramitación de la causa no podrán intervenir como apoderados profesionales aquellos profesionales que se hallaren respecto del magistrado en una relación notoria que obliga a esta a inhibirse, dice. Pero Sí. si vos interveniste en fiscalía, se sortea y sale un juez, ahí no tendría por qué prohibirse su defensa, Bueno, ejercer la pero defensa. claro, pero acá no, yo no creo que quede bien claro eso acá. eh, Te explico por qué. Porque le pueden imputar a Juan en un proceso y Ujú. a Víctor no. Y ya el proceso fue tramitado. Ahora le imputan a Víctor y aparece el abogado que sí tiene una causal de sujeción. O sea, durante la tramitación de la causa no pueden intervenir como apoderado aquellos que tenían respecto al magistrado. Es más o menos igual a La lo que hay. tramitación de la causa, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? O sea, se refiere a que el proceso penal, de hecho, que la tramitación de la causa implica, por un lado, la etapa de investigación y sin imputación, y después implica la etapa de investigación con imputación, donde ya hay un juez de garantía asignado. Pero Entonces, acá yo creo que es no, parecido. la norma al menos es ambigua, y si igual, si uno habla del segundo abogado, yo creo que, y sigo sosteniendo que eso es absolutamente inconstitucional porque transgrede el artículo 17, inciso quinto que recién señalaste, El porque 112 no se puede privarle al ciudadano a que elija un abogado, y como contraparte eso tampoco al abogado se le puede prohibir que trabaje. que trabaje, o sea, que vaya a ejercer la defensa, por ejemplo. En este Así caso, que doctor, yo creo que, como te dije, si uno ve que el abogado Ricardo, que tiene causal de excusación con el juez Raúl Ramírez, y que cada vez que toca el juez Raúl Ramírez, Ricardo entra como segundo abogado, después sale obviamente Raúl Ramírez, y nunca más interviene Ricardo, bueno, cuando la segunda o tercera vez que pase eso, le deberían abrir un sumario a Ricardo por prestarse a hacer ese tipo de jugadas. Ahora, si Ricardo intervino en el proceso y siguió hasta el final, que yo no veo ninguna posibilidad de que la ley inferior a la Constitución modifique el artículo 17, inciso quinto de la Constitución, que obviamente el imputado tiene derecho a nominarme a mí como abogado defensor. lamentablemente, doctor, como está nuestra constitución, tendrías que plantear una acción ante la corte Que te van a que rechazar. te dice luego que te hace un proyecto para eso. Doctor, se nos fue, parece. Sí. Y Este proyecto de ley, Raúl, fue presentado el año pasado ante el Congreso. sí, y ahora se está tratando. No, doctor, parece que se le cayó el celular. No, yo te escucho. Ah, Ah, sí, lo que doctor. pasa es que Raúl te hizo una consulta. No, después sí, se cortó un tiempo y ahora te escuché otra vez. No sé qué me contaste, Raúl. No, que digo nomás que para reclamar esto que vos estás diciendo, ahora te vas a ir en una acción ante la corte que te está Claro, diciendo. ante el que él estableció la ley, o sea, obviamente, salvo que el ministro de la Corte sea Stevenson, que escribió el doctor Jekyll y Mr. Hyde, es decir, que tiene una doble personalidad, difícilmente te dé la razón, ¿verdad? Así que veo negra la posibilidad de que te concedan una acción de inconstitucionalidad, o una excepción de inconstitucionalidad sería cuando a mí me nombran abogado en un caso donde tengo una causal de excusación con un magistrado directamente. Yo le plantearía una excepción de inconstitucionalidad, por un lado por parte de mi defendido y por otra parte mía también, porque me está privando de manera arbitraria de la posibilidad de trabajar, porque esa es una situación subyacente, no es sobreviniente. O sea, yo no estoy generando una situación para que alguien se inhiba de mí. Si el sujeto se inhibe de mí, como lo hacen algunos por suerte, o no sé si por mala suerte, ¿verdad? Pero
por enemistad nadie se inhibe, ni hay un par de fiscales que se inhiben por amistad, por ejemplo, pero por enemistad nadie. Pero la amistad me precede a mi intervención en el proceso. Lo que no pueden a mí es prohibirme intervenir en ese proceso, y peor aún a mi cliente decirle: ese abogado que vos querés, ese no puede ser tu abogado. Eso es algo absurdo, ¿verdad? Doctor, en síntesis, entonces no estás de acuerdo si es por o se modifica este proyecto o se aplica lo que ya tenemos, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es aplicar lo que tenemos, y si no se está aplicando, yo creo que es responsabilidad de los operadores. Eso es definitivamente una muestra más de que en nuestro país muchos eluden su trabajo de hacer cumplir ciertas cuestiones y tratan de que la ley le resuelva la cuestión, como por ejemplo que diga que es inadmisible algo, o que el mismo juez resuelva su recusación, o que el juez, peor aún, que el juez resuelva el asunto que he puesto a su conocimiento, aunque haya sido recusado, porque todavía no se resolvió su recusación. Ahí pierde por completo la razón de ser de la recusación, que en teoría está prevista para asegurarse una garantía constitucional, que es tener un juez imparcial. Así que cuestiones como esa, para mí, así en un simple análisis vemos que hay muchos artículos inconstitucionales y otros muchos que ya están previstos en otras leyes procesales, tanto el proceso civil como el proceso penal, con lo cual no le veo sentido a incorporar esta ley al sistema. Y por sobre todo, doctor, en lo que al menos siempre nosotros acá con Raúl decimos, siempre quieren solucionar una situación a través de una ley, siempre buscando la manera de, o a través de acordadas, de reiterar, recordar lo que ya está estipulado. Sí, no, hay muchas veces el tema de las acordadas, cuando finalmente recomiendan hacer lo que hay que hacer, yo por lo menos lo suelo aplaudir, aunque uno en el deber ser, uno diría, no hace falta que por acordada se diga, pero en el ser, es decir, en cómo es el sistema judicial paraguayo, bueno, lamentablemente la acordada tiene que reforzar lo que ya dice la ley para que el juez se anime a darte, por ejemplo, una medida alternativa a la prisión. Ahora, lo que a mí sí me escandaliza es cuando yo veo acordadas que transgreden lo que dice la ley. Ahí sí eso sí que es grave. legislan. Claro, que legisla. Y bueno, yo por menos que eso defendí un caso de supuesta usurpación de funciones públicas, ¿verdad? Así que hay muchas cuestiones que en nuestro país el concepto de Estado de Derecho justamente no se maneja y se pretende resolver según cierta coyuntura. Así fue en su momento el tema de la prisión preventiva, que todo el mundo aplaudió de pie porque se eliminó la posibilidad de aplicar medidas alternativas a los crímenes, hasta que mataron a 7 personas en una cárcel y resulta que todo eso estaba mal y que sí tendría que ver la posibilidad de aplicar medidas alternativas en cualquier tipo de hecho punible, aunque sea crímenes, lo cual obviamente es lo correcto y es lo que dice la propia Constitución Nacional. La medida cautelar está en función a los fines del proceso, no en función al tipo de hecho punible que comete una persona. Y así como eso, acá también tenemos algo parecido, ¿verdad? En vez de sancionar a aquellos que ejercen incorrectamente la profesión, lo que se hace es prohibir, con lo cual le perjudican a los justiciables en general y a los abogados también en general, por tal vez alguno que otro que realice incorrectamente su trabajo. Algo muy típico en Paraguay, o sea, no tienen la valentía de sancionar al que hace mal, entonces les prohibimos nomás para todo. Ya. Doctor, en este caso me consultan aquí los teleoyentes, y si podrías diferenciarnos cuándo es chicana y cuándo es recurso. Eso es bueno. No, lo que pasa es que desde el momento en que uno plantea, o sea, realiza un planteamiento que, por ejemplo, no tiene absolutamente ninguna, uno sabe que no tiene una causal de acusación, por ejemplo, con el juez, y plantea la recusación,
claramente eso deja de ser una utilización de un derecho que te concede la ley y pasa a ser un abuso de ese derecho. Pero eso obviamente uno lo determina estableciendo si la persona tiene eso. La misma cosa que les expliqué con relación al profesional que sí tiene una causal de excusación. Si yo determino que ese abogado sistemáticamente ha entrado, el abogado Preda ha entrado sistemáticamente en todas las causas que le llegaron al juez Ramírez, y luego el abogado Preda ya no interviene una vez que el juez Ramírez se excusa a intervenir. Bueno, ahí estás demostrando que esos planteamientos fueron chicanas y no el ejercicio de un derecho. Ahora, yo le recuso al juez Ramírez porque en una entrevista con la periodista Perla Silguero dijo, miren, a mí me parece que todos los casos de mentira ante la Contraloría es declaración falsa, y después justo me toca un caso de declaración falsa con él ante una supuesta mentira de la Contraloría. Y bueno, yo creo que le tengo derecho a recusarle, ¿verdad? Y me pueden rechazar esa recusación, pero no me pueden decir que es una chicana. O sea, desde mi perspectiva, a mí no me parecía que el juez Ramírez pueda ser imparcial si ya en un programa de televisión habló sobre que para él es punible esa conducta, y para mí, por ejemplo, no es, ¿verdad? Y yo cómo voy a poder tenerla a un juez imparcial si adelantó esa posición por los medios. La cuestión está en analizar caso por caso. A la pregunta de cómo diferencio una chicana del planteamiento razonable de algo es viendo caso por caso. De hecho, doctor, yo recuerdo que en el caso Coabolaños, por ejemplo, a contrario censo de lo que usted está diciendo, el que decía era el juez. El juez decía, no, para mí homicidio culposo y no doloso. Y después ya se inhibía porque había preopinado, dice. Muchos casos. Pero es una incorrección del juez. Sí, a propósito. O sea, claro, es una incorrección del juez. El exprofeso directamente preopinar para eludir su responsabilidad de dictar decisiones en un caso, ¿verdad? Así como muchas veces le cuestiona a los abogados que recusan, yo también le cuestiono a muchos magistrados que se inhiben ante el primer amague, ¿verdad? O sea, que el arquero improvisado parece, o sea, le llama a que la tía al ya se tira, ¿verdad? O sea, Doctor, muchísimas gracias por este contacto y este análisis. Muy amable, no, doctor. por favor, gracias a usted. Y bueno, felicidades, Raúl, por ayer. No pudimos hablar, así que no te pude saludar. Así que ahora te saludo. Muy supongo amable. que habrán llevado bocaditos para todos los compañeros de la radio. Qué buen chiste, Y doctor. habrá recibido un regalo significativo de tu colega de la radio. Qué buen chiste, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable de tu parte. Ya la vi. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.